Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Está con nosotros en piso Bernardo Rojas, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Bernardo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir al programa. Igualmente, muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Bernardo, queríamos consultarte tu visión acerca de lo que es este proyecto de la Superintendencia de Pensiones, considerando la óptica sindical, la óptica de los trabajadores. Entiendo que este proyecto genera preocupación, ya en su momento se había planteado y bueno, terminó no siendo aceptado. Este debate actual sobre la Superintendencia de Pensiones, Bernardo, ¿qué preocupaciones específicas plantea para ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros nos preocupa la metodología que utilizaron para crear este proyecto. Este proyecto fue creado unilateralmente por un sector interesado en los fondos provisionales. Nosotros no hemos participado en ninguna de esas conversaciones, ni se ha consultado con nosotros para elaborar este proyecto. Nosotros exigimos que seamos consultados porque somos parte interesada y representante genuino de los aportantes a las cajas en este tema. Por eso decimos que se tiene que consultar y no se consultó. Por eso nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, que es controlar las cajas previsionales y hablando mal y pronto apropiarse de la plata de los fondos previsionales. Ese es el objetivo central. Ujú. Bernardo, ustedes tuvieron acceso a un proyecto que estuvo circulando, pero no a ningún proyecto de forma oficial, por decirlo de alguna manera. Exactamente, no tuvimos ninguna. Nosotros nos agenciamos para conseguir el documento, pero nunca fuimos consultados, nadie nos consultó a nadie. Entonces hay mucha preocupación, y no solamente preocupación, sino que hay descontento, y eso genera una inquietud que enrarece el tema y puede generar en alguna crisis. Bernardo, y aparte de esa falta de comunicación oficial por parte de los proyectistas, ¿qué es lo que a ustedes más les preocupa leyendo el proyecto? ¿Está la figura del superintendente? ¿Está la posibilidad de hacer inversiones diferentes a las que actualmente están posibilitadas? ¿Qué es lo que le preocupa más a ustedes del documento en sí? Y en primer lugar nos preocupa que una persona va a ser la responsable de todos los fondos previsionales. Bueno, se va a juntar esa plata en un solo fondo y eso va a administrar una persona. Eh, Nosotros vemos que con preocupación esto porque los fondos previsionales están controlados por los diferentes consejos. No es que no se controla y no es tampoco que nosotros estamos en contra del control. Nosotros estamos a favor del control, que se controle. Pero ¿quiénes son los que tienen que controlar? No una persona que no tiene nada que ver con los fondos previsionales que controlen. Nosotros queremos controlar nuestros fondos, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, porque hay una norma internacional que este, plantea la administración de esta naturaleza a través del tripartismo. El tripartismo es donde participa el empresario, el trabajador y el gobierno, y es una norma internacional de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Paraguay es signatario y está firmado y ratificado este convenio. Entonces, nosotros consideramos que por ahí tiene que ir la administración. Segundo, nosotros, hablando mal y pronto, lo que tenemos miedo es el control sobre la plata. A ellos les interesa la plata. Vamos a hablar mal y pronto y decir lo que es. Les interesa la plata. Quieren apropiarse de estos fondos previsionales para poder calzar económicamente a este gobierno. Y eso me parece peligroso porque la Constitución Nacional prohíbe tocar los fondos previsionales para otra cosa que no sean la jubilación. Los fondos previsionales están destinados para la jubilación y la Constitución Nacional prohíbe taxativamente tocar eso. El que toca eso se tiene que ir preso. Entonces nosotros también podemos accionar judicialmente. O sea que estos son algunos aspectos. El otro aspecto es cómo el gobierno, yendo al tema IPS, que es lo que el interés mayor, porque el IPS tiene la plata dulce, vamos a decirle. Y yendo al IPS, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Ahí vemos que el Estado o el gobierno le debe al IPS cerca de 500 millones de dólares.
no tiene por qué meterse ahí si tiene una deuda feroz. ¿Cómo va a pagar la deuda si se mete como administrador o como cuidador de esos fondos? Que pague la deuda y después hablamos. Eso tiene que honrar el gobierno, esos 500 millones de dólares que manoteó de los fondos previsionales. Sí o sí, eso no se puede discutir. El gobierno utilizó una estrategia durante la pandemia y dijo, te voy a pagar 100 millones de dólares de mi deuda, pero esos 100 millones vos vas a destinar a pagar salarios caídos a los trabajadores que pierden su trabajo o que quedaron sin trabajo. ¿Y por qué el IPS va a tener que pagar eso? De su plata, porque esa plata es del IPS, los 100 millones. Entonces, estas son cuestiones que nosotros queremos aclarar definitivamente y establecer un acuerdo fundamental sobre el manejo de estos fondos. Bernardo, en líneas generales, este nuevo proyecto mantiene la esencia del anterior. Entiendo que es un poquitito más corto, pero no hay mucha diferencia entre lo que planteaba el proyecto anterior, que terminó siendo rechazado, y este proyecto actual. Y todos estos proyectos apuntan al control de los fondos. En eso no hay diferencia. Ellos lo que quieren es controlar estos fondos para calzar económicamente su gobierno. Entonces, como voy a ver un poco, para no hablar muy mal, lo que se pretende es, y lo que se tiene en mente es, que ¿qué es lo que hace IPS con esa plata que tiene guardado ahí? No utiliza, está al santo botón, y trae acá para utilizar nosotros. Más o menos así. Pero estos son fondos que corresponden a los jubilados. Y por supuesto le corresponde también a los aportantes, son los dueños de esta plata. Entonces, con esa mentalidad vamos a mal administrar todo lo que existe a nuestros ojos, frente a nuestros ojos. Entonces, nosotros decimos que sí, en el fondo la cuestión es igual porque se quieren apropiar la plata. Pero lo malo es que ahora una persona va a mí no me garantiza que una persona administre los fondos. Porque si nosotros vamos por ejemplo, a mirar la superintendencia de bancos, y vamos a ver que la superintendencia de bancos tiene muchos problemas también en el control de los fondos bancarios, de la administración bancaria. Y no controlan tampoco. Y hay lavado de dinero, hay lavado de dólares, hay de todo y no controlan. Sí, acá lo que se juega es de acuerdo al interés de cada uno y al interés mayor que el interés que tiene el gobierno. Y el gobierno nos aclara porque nosotros estamos abiertos a conversar. Nosotros le decimos, vamos a sentarnos a conversar y a elaborar un proyecto de común acuerdo. No hay ningún problema. Pero a Nina Pente ya positija peor bolsillo, pues no, eso no. Precisamente, Bernardo, ¿cómo se va a plantear el tema? ¿Ustedes van a tratar de hablar con el nuevo gobierno, con los legisladores? ¿Ustedes debaten a nivel interno este proyecto y cuáles son las acciones a seguir? ¿Cómo es el proceso? Sí, nosotros estamos debatiendo en todos los gremios y fundamentalmente en los gremios del sector público. En este sector los sindicatos se agrupan para tratar este tema específicamente. Y se está trabajando en eso. Y se tiene que escuchar. El problema es que, por ejemplo, ayer corría la versión de que se presentó ya en la Cámara de Senadores el proyecto que seguro va a ser aprobado. Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Si se aprueba el proyecto hacia tambor batiente, va a haber una confrontación. No sabemos de qué característica, pero lo que nosotros advertimos es que esto puede generar una crisis. Y esa crisis no sabemos qué consecuencias puede traer. Y una vez que la crisis se desborde, es incontrolable. Nosotros no nos vamos a hacer responsables de lo que ocurra si ellos no entienden que esto puede generar esa crisis. Entonces,
El gobierno tiene que entender eso y sentarse a conversar y a revisar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para nosotros. Entonces, escuchar un poco a este sector. El problema es que el sector empresarial que maneja el gobierno no tiene ningún interés en escucharle a los trabajadores. Y somos parte importante de la economía del país. Somos una de las patas importantes de la economía. Lo que sí, Bernardo, creo que en cierto modo en todos los sectores se coincide es en la necesidad de ir mejorando el sistema previsional. El IPS tiene muchas cuestiones que solucionar en el sector público, lo que se conoce como la caja fiscal también tiene muchísimas cosas, tiene déficit y un montón de cuestiones que hay que ir viendo. Eso sí, se coincide, ¿verdad? Lo que se tendría que ir viendo es la forma en la cual se afrontan estas dificultades. Sí, nosotros no discutimos de que hay algunas cajas fiscales que son deficitarias. No discutimos. La caja policial, la caja militar son absolutamente deficitarias. Y eso se tiene que revisar cómo se va a administrar. Pero las otras cajas no son deficitarias. Las otras cajas producen mucha plata porque los descuentos son compulsivos. Ahí no te preguntas si te gusta o no te gusta. Si vos sos empleado dependiente, el patrón no te pregunta si te gusta IPS o no te gusta IPS. Hay una ley que le obliga al patrón a descontar de tu salario el aporte. Y ese aporte está en el IPS. Solamente mal administrado y mal distribuido. Eso no es lo que pasa. Y eso es lo que tenemos que arreglar. Y para arreglar el problema del IPS no vamos a arreglar con una superintendencia. El tema del IPS es estructural. Tenemos que acudir a la modificación de la Carta Orgánica del IPS, que es un problema de fondo. Y que el IPS sea administrado por sus dueños naturales, que son los aportantes. ¿Quiénes son los que aportan? Los trabajadores, los empleadores y son los dueños fundamentales, y los jubilados en alguna medida, y son los dueños fundamentales del IPS. Pero, ¿quién administra? Administran los políticos. Y en general los políticos utilizan como caja chica el IPS. Entonces nosotros no vamos a solucionar el problema de las cajas jubilatorias con una superintendencia. Vamos a solucionar estos problemas con la reestructuración de estas cajas. Porque una de las cajas, o dos o tres cajas, le mantienen a otras cajas deficitarias, que sabemos ya quién es. Entonces, algunos dicen que el sector educación también es una caja deficitaria. Los educadores sostienen que la caja de jubilaciones no es deficitaria, porque también aportan. Que el gobierno que descuenta estos aportes no ponga la plata en la caja es otra cuestión. Por eso es que no es que así nomás se va a solucionar, o no es que ellos quieren, ¿cómo se dice?, implementar estos fondos para el desarrollo del país. No. Nos van a utilizar. Nosotros pues, estamos de acuerdo en utilizar los fondos previsionales para el desarrollo del país. ¿Pero cómo? Fortaleciendo la agricultura familiar campesina, por ejemplo, que puede generar mucho empleo y que puede mejorar las condiciones de vida del sector campesino. Fortaleciendo la salud, la educación, pero ese no es el plan del gobierno. No está en el plan del gobierno esto. Entonces nosotros no vemos que esta va a ser la solución. Esto va a generar una crisis. Y por algo hay descontento, mi estimado amigo, porque si una cuestión genera descontento, es que no nos está llegando, no estamos entendiendo, no nos está gustando porque algo no está bien. Por eso hay que decimos de que es necesario el diálogo. Si no hay diálogo, va a haber confrontación y eso es peligroso. Eso también ustedes, Bernardo, en la medida en la que vaya avanzando y cómo va avanzando, por ejemplo, si se llega a aprobar, como decís, a tambor batiente, este proyecto podría generar ese efecto negativo de el rechazo masivo al tener un desconocimiento prácticamente sobre el tema. Y bueno, eso podría hacer que de repente ustedes tomen también decisiones de manifestarse o de cualquier tipo de medidas que puedan tomar en contra de lo que es este proyecto. Claro, sí, nosotros sostenemos eso porque cuando no hay diálogo es para pelea. Entonces, nosotros no queremos, de ninguna manera no queremos tener ningún
enfrentamiento con nadie, ni con el gobierno, ni con el sector empresarial. Pero si no nos escucha de alguna manera, va a tener que escucharnos. Y van a encontrarnos en la calle. Y ahí sí nuestro poder es fuerte. En las calles somos potentes, nosotros tenemos armas como tienen ellos, que seguramente después nos va a salir con la policía, con el ejército, con sus armas, pero igual nosotros somos potentes en las calles, entonces nos van a encontrar en la calle. Y lo peor es que el gobierno le va a encontrar a su gente en la calle, que son los funcionarios públicos. Los que sostienen al gobierno, lo que le eligieron a este gobierno, son los funcionarios públicos. Y definitivamente esta ley se va a aprobar, porque los proyectistas coparon todos los niveles de gobierno de este país. Entonces, y coparon porque le votaron también la gente. Y bueno, está bien, le votaron, no sé si bien o mal, con trampa o sin trampa, pero le votaron. Y están en el gobierno y tienen todos los mecanismos a su disposición. Entonces, yo creo que no va a ser fácil. Y el gobierno, el presidente Peña tiene que convocar inmediatamente a los trabajadores organizados a conversar, porque si no se conversa, ahí lo que yo insisto en que si no hablamos y no nos ponemos de acuerdo, vamos a enfrentarnos. Históricamente los trabajadores salieron a la calle a defender sus intereses y nosotros estamos en condiciones de recibirle al gobierno con una huelga general. Claro, Bernardo, pero como decís, están abiertos al diálogo. Por eso Correcto. sería interesante que el gobierno, los proyectistas se acerquen también a ustedes para justamente encontrar alguna alternativa consensuada. Totalmente, estamos abiertos a conversar y a mejorar lo que hay que mejorar, a rechazar lo que hay que rechazar y hacer que las aguas se calmen y que comencemos a construir. Y si no vamos a seguir siendo pobres, siendo enfermos, siendo ignorantes, vamos a seguir en las mismas condiciones porque no hay un plan de desarrollo para este país. Nosotros estamos endeudados hasta la coronilla. El gobierno debe más del 35% del Producto Interno Bruto al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que honrar esa deuda. ¿Cómo vamos a pagar? ¿De dónde vamos a sacar? El gobierno no tiene ningún interés en ajustar la política impositiva. No quiere cobrarle impuestos al que tiene más, al que gana más. Y un Estado sin impuestos no puede desarrollar un país. ¿Cómo se va a manejar el Estado si no tiene plata? ¿Y de dónde va a sacar la plata? De los impuestos. Y los impuestos se aplican solamente a los pobres. Y a los otros no se les aplica o no se... Hay cosas que hay que tomar en forma global, cosas que hay que analizar. Nosotros no somos tampoco torpes, entendemos lo que decimos y sabemos lo que queremos. Entonces, juguemos a trabajar bien. Ellos hablan, por ejemplo, mezclando mal ya esta cuestión, ellos hablan del fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, que son las que generan mayor cantidad de empleo en nuestro país. ¿Y cómo van a fortalecer eso si al lado crean una ley de la maquila que no paga impuestos? Las empresas maquiladoras pagan 1% sobre las exportaciones, 1%. Y las empresas legalmente constituidas, que son pequeñas o medianas, pagan todos los impuestos. Entonces, ¿dónde está la equidad ahí en ese sentido? Por eso es que decimos de que se tiene que conversar y estamos en condiciones de conversar y de plantear. Tenemos documentos, no es que ahora nomás estoy diciendo esto, digo esto porque yo sé, ya sabemos este tema, ya hemos planteado, no solamente a este gobierno que va a entrar ni a este gobierno que sale. Este gobierno no me escuchó nunca. Yo no tuve ninguna oportunidad de conversar como presidente de una central obrera con el presidente de la República que sale. Esperemos que con este tengamos mayor oportunidad de conversación y de que escuche, porque nosotros hemos planteado vía Ministerio del Trabajo toda nuestra propuesta de generación de empleo, de política salarial, de acceso a la seguridad social. Nunca nos escuchó. Siempre dice, venga, vamos a dialogar. Nos sentamos, pero era diálogo de sordo, porque cuando el diálogo no tiene resultado, no es diálogo.
Bernardo, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, este tema puntual de los fondos previsionales y bueno, lo que es este proyecto de superintendencia de pensiones, creo que requiere muchísimo debate y nosotros estamos abriendo justamente el abanico para escuchar la postura de todos. La parte de los trabajadores es sumamente importante, ya lo estabas diciendo. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes para lo que sea y para conversar especialmente e ir aclarando algunas cosas. Algunos puntitos tenemos aclarados con el sector empresarial, por ejemplo, cuando hacemos ese diálogo bilateral entre la UIP, la FEPRINCO y nosotros. Y algunas cosas aclaramos y acordamos, pero no es esa la vía definitiva de solución del problema. Muchas gracias y estoy a las órdenes cuando quieran. Gracias. Estuvimos conversando con Bernardo Rojas, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica.